Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Personas que nos visitan en nuestro canal de televisión, bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 16 y nuestro tema de hoy, chicaneros de la vida. Tal vez para algunos consideramos que es una palabra que no conocemos, o para otros una palabra que tal vez no encierra mayor importancia. Chicanero se conoce como aquella persona que utiliza chicanas, y en el diccionario usted va a encontrar que chicana significa artimaña, treta, apariencias. Una persona chicanera, según el diccionario, es una persona que vive de apariencias, es una persona que vive de tretas, de artimañas, para poder lograr lo que quiere. Sansón era chicanero, estaba dotado de un don espectacular, la fuerza que él tenía. Pero más sin embargo, lo único que él hacía era alarde de lo que Dios le había dado. Miremoslo ahí en el versículos del 1 al 3 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se los echó al hombro, y se fue y subió al monte, a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, y allá los dejó. Sansón no necesitaba hacer ese tipo de cosas y ese tipo de espectáculos, pero más sin embargo, Sansón, ¿qué hizo? Simplemente cogió la puerta, cogió con todo y el umbral y todo lo que tenía, se lo echó a los hombros y lo fue a dejar allá al último rincón de ese monte. Quería mostrar su poder. Con eso igual no iba a hacer nada. Él podía salir en silencio e huir de ese lugar, pero más sin embargo él huye, pero huye haciendo tremendo show, tremendo espectáculo. Coge todas esas puertas y coge todo ese umbral y las columnas y se las echa al hombro y las deja en lo más alto de esa montaña, para que todo el mundo sepa de la fuerza que él tenía. ¿Cuántas veces nosotros chicaneamos de lo que Dios nos da? ¿Cuántas veces nosotros chicaneamos de la bendición que Dios nos da? Hay gente que hoy en día vive mal y ha sido bendecido, pero en el momento en que recibe la bendición, empieza a mirar a los demás por debajo del hombro. ¿Cuántas personas hoy en día viven mal porque simplemente han tomado la bendición para lucirla, para chicanear? Chicanas, dice el diccionario. Vivir de fantasía. Y eso a veces hacemos nosotros. ¿Qué bendición has recibido tú, con la cual te has llenado de orgullo? A veces nosotros como cristianos tenemos ese pequeño defecto o un gran defecto, y es que cuando nosotros somos bendecidos con algo grande, lo que hacemos es hacerlo brillar y mostrarlo ante todo el mundo, hacer ver que somos los bendecidos. ¿Y cuántas veces nosotros humillamos al que no conoce de Cristo, diciéndole que no es bendito como nosotros lo somos? Y nos creemos de lo que Dios nos ha dado. Sansón no necesitaba hacer ese tipo de derroche de espectáculo, pero sin embargo lo hizo. ¿Y cuántas cosas más hizo él que ya hemos mirado en el estudio de estos domingos? Sansón fue escogido y se le dio una misión: salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero esa no era la forma. Pero él estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Vamos a mirar 8 puntos importantes: peligros de vivir de apariencia.
¿Qué pasa cuando nosotros vivimos de apariencias? ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos chicaneando con la bendición que Dios nos ha dado? Primero, se vuelve ingenuo, no puede distinguir el peligro. Ahí en el versículo 6, ¿qué dicen? Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Qué le dice Dalila? ¿Le está diciendo mentiras? ¿Lo está engañando? Dalila le está diciendo de frente lo que va a hacer con él. ¿Qué le dice? Revélame tu secreto. ¿Para qué le dice que quería el secreto de él? ¿Para qué dice él? Para atarlo y para dominarlo. Le estaba diciendo de frente lo que él iba a hacer. Pero Sansón no se daba cuenta de eso. ¿Cuántas veces nosotros caemos en lo mismo? El mundo nos dice de frente lo que nos va a hacer, pero no lo vemos. Le estaba diciendo Dalila: necesito que me digas tu secreto para atarte y para dominarte. Y él parece que no le importó. El mundo a veces nos dice igual: yo necesito atarte y dominarte. ¿Sabe por qué a veces el mundo termina dominándonos? Porque aunque nos lo dice de frente, nosotros preferimos no verlo. ¿Cuántas veces nosotros igual nos dijeron: no te metas con esa niña, con ese niño, no te metas con esa mujer, con ese hombre? Pero igual nosotros no lo mirábamos. Y estábamos mirando ahí de frente que esa mujer no convenía, que ese hombre no convenía, que esa relación no convenía. Igual nosotros parece no verlo. ¿Cuántas veces es evidente que ese negocio en el que nos vamos a meter es un fracaso? Y todo el mundo nos lo dice. Pero nosotros, ¿qué pasa? No nos damos cuenta. Y Sansón estaba en esa condición. Se había vuelto ingenuo. Porque era chicanero. Una persona chicanera es ingenua. Le gusta tanto lucirse y mostrarse que no se da cuenta del peligro en el cual puede estar cayendo. Porque le gusta mostrarse. Porque le gusta que todo el mundo le vea. Porque le gusta exhibirse. Y eso era Sansón. Un hombre que le gustaba exhibirse. Estaba escondido, lo iban a matar, pero más sin embargo él, pudiendo huir tranquilamente, ¿qué hacía? Hacía el mejor espectáculo para que todo el mundo se diera cuenta que él estaba ahí. Simplemente era un chicanero. Primero, se vuelve ingenuo. Segundo, juega con el peligro. Se hace irresponsable y se arriesga de manera innecesaria. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjustos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Estaba él confesando la verdad también? No, pero sí estaba jugando con el peligro. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Empezamos a jugar con el peligro. Nos dicen: por esa calle no vaya, que es peligrosa. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, yo voy con Cristo. Sí, Cristo está con nosotros, pero igual tenemos que ser precavidos. ¿Cuántas veces nos han dicho: no se meta en ese negocio porque más de uno ya ha quebrado? ¿Y qué decimos? Cristo está conmigo, Él me ayuda. Y después, cuando fracasa, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Y cuando le va mal en esa calle, en ese lugar, entonces ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Arriesgamos en vano y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Cuando nosotros empezamos a vivir de apariencias, entonces nos volvemos ingenuos. El peligro puede estar ahí y no lo vemos porque queremos figurar. Segundo, jugamos con ese peligro. Jugamos a que nada nos va a pasar, y entonces ahí empezamos a fallar. Tercero, se deja llevar por las emociones. Versículos 15 y 16. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.
Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y dice que tanto esta mujer insistirle, ¿qué causó en el corazón de Sansón? Angustia, desesperación. ¿Cuántas veces nosotros, porque nos dejamos llevar por las emociones, igual dejamos que el mundo cause angustia en nuestro corazón? Y cristianos que, teniéndolo todo para vivir bien, para vivir felices, hoy en día viven angustiados. Están en angustia. Y podían poder vivir en felicidad, estar bien, pero están angustiados. Porque empiezan a mezclarse con cosas del mundo. Porque empiezan a mezclarse con cosas que no debía hacerlo. Y se dejan llevar por las emociones. Recuerden que las emociones son traicioneras, nos engañan. ¿Qué decisiones tienes que tomar esta mañana? ¿Qué decisiones tienes que tomar esta semana? Sería importante que no te dejes llevar por las emociones. Si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, podemos tomar malas decisiones. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el corazón, podemos equivocarnos. Recuerda que la palabra de Dios, ¿qué dice respecto al corazón? El corazón es engañoso, que es traicionero. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, está hablando de emociones. Nuestras emociones son traicioneras. Si yo tomo decisiones hoy porque estoy muy alegre, puedo equivocarme y tomar la decisión incorrecta. Si tomo la decisión hoy porque estoy muy triste, porque estoy agobiado, igual me puedo equivocar. Las emociones extremas de alegría o las emociones extremas de tristeza pueden hacer que nuestras equivocaciones sean mayores. ¿Qué decisión tienes que tomar? Tranquilízate, respira, toma aire, piensa, conéctate con Cristo y pídele que Él te oriente para esa decisión que tienes que tomar. Sansón se dejó llevar por las emociones. Es más, tanto que esta mujer influyó tanto en su corazón que ahora él estaba tranquilo, ahora estaba angustiado. Hay personas que sufren por cosas que no tendrían que sufrir. Si nosotros nos dejamos llevar por Cristo, nuestra vida sería una vida llena de felicidad, un paraíso. Pero nosotros empezamos a tomar decisiones que traen aflicción a nuestra vida, a sufrir por cosas que no tenemos que sufrir. ¿Por qué cosas estás sufriendo? ¿Qué cosas del mundo has dejado que entre? ¿Qué ansiedad del mundo? ¿Qué cosas del mundo? A veces nosotros estamos bien con lo que tenemos, pero como el vecino tiene mejores cosas que yo tengo, entonces ¿qué empezamos nosotros? A angustiarnos de tal manera que nos metemos en negocios que no teníamos que meternos, simplemente por parecernos al vecino, simplemente por querer tener lo que el vecino tiene. El vecino tiene eso porque tal vez él tiene con qué. El problema es que a veces nosotros nos metemos a esas cosas cuando no tenemos las condiciones. ¿Y qué empieza a producir en nosotros? Angustia, desesperación. Cuarto, abre su corazón a cualquiera. Versículo 17. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y dice que él entonces abrió su corazón. ¿A quién tú le abres tu corazón? ¿Quién es tu confidente? ¿A quién es que tú le cuentas tus cosas? ¿Cuántas veces nosotros hacemos a un lado a Jesucristo y dejamos que Él sea el confidente para buscar otro confidente? Como joven, como niño, ¿a quién tú le cuentas tus cosas? ¿Por qué hoy en día hay tanto abuso de niños, de jóvenes? Porque abren su corazón a cualquier tipo de personas. Y eso hace que se aproveche y le vaya mal. ¿En quién confías tú? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién andas tú? Dice que Sansón abrió su corazón a esta mujer y le contó todo aquello que no tenía que contarle. Y nosotros muchas veces, llevados por la desesperación, por lo que nos está pasando en el momento, le abrimos nuestro corazón a cualquier persona, sabiendo que esa persona más adelante puede utilizar eso mismo en contra nuestra. ¿Quién es tu confidente? ¿Quiénes son tus amigos?
¿Estás seguro de que ese amigo, esa amiga es tan confiable que tú puedes contarle aquellas cosas? ¿Estás seguro de que esa persona no solamente no va a guardar el secreto, sino que lo va a utilizar para después causarte daño? ¿En quién estamos confiando? ¿Quiénes son mis amigos? En el colegio, en la universidad, en la calle, en el trabajo, donde sea. Cuando una persona vive de emociones, cuando una persona es chicanera, cuando una persona vive de fantasía, lastimosamente termina confiando en las personas que no tenía que confiar. ¿Quién es tu mejor amigo? Cuando estamos casados, alguien nos pregunta ¿quién es su mejor amigo, su mejor amiga? Y muchos de nosotros, como esposos, a veces decimos mi mejor amiga es la secretaria, es la compañera de trabajo, de estudio, y no se nos ocurre decir mi esposa, mi esposo, después de Dios estoy hablando. Porque mi esposo debería ser mi mejor amigo, mi mejor amiga. Mis hijos deberían ser mis mejores amigos sin perder la condición de padre. Mis padres deberían ser mis mejores amigos. Como joven, como jovencita, ¿a quién les cuentas tus cosas? ¿A la gente de la calle? ¿A esa persona en Facebook que no conoces? ¿O a tus padres? Antes de tus padres deberías confiar en Cristo. Pero estamos hablando a nivel humano. A nivel espiritual, nuestro mejor amigo debería ser Cristo. Pero a nivel humano, ¿quién? En alguien tenemos que confiar. Y hay gente que dice es que maldito el que confía en el hombre, y eso es verdad, cuando reemplaza a Dios. Pero alguien tiene que ser digno de esa confianza. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Porque cuando nosotros empezamos a confiar en personas que no conocemos, recuerden que hoy en día el mundo está lleno de avivachos, vividores. Allá afuera hay gente que quiere vivir de los demás. Allá afuera hay gente que quiere vivir de tu dinero. Lo primero que hace es buscar una iglesia cristiana, un cristiano, en pretexto de que es cristiano. ¿Y sabes qué es? Ahí sí te dice hermano, te dice hermana. Cuando lo único que quiere es bajarte de tu billete. Nada más. Vividores. ¿En quién confías? ¿Quién es esa persona en quien has depositado tu confianza? Sansón abrió su corazón y ahí empezaría también su mal. Quinto, vive demasiado confiado en sí mismo. Ahí en el versículo 20, ¿qué dice? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta vez Sansón quiso hacer lo mismo de toda la vida. Como él estaba acostumbrado a jugar con el peligro, él estaba acostumbrado a jugar con la bendición de Dios, esa mañana él dijo: yo voy a hacer lo de siempre. Me voy a desatar y voy a huir. Pero oh sorpresa, esa mañana era muy diferente a todas las mañanas. Esa mañana algo pasaría que Sansón no se lo imaginaba. Esa mañana era una mañana que él no olvidaría. Esa mañana Jehová había tomado la decisión de ya no estar con él. Esa mañana había sido abandonado por Jehová. Pero él no lo sabía. Él creía que todavía contaba con la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por hacer lo que hacemos, creemos que todavía Dios está con nosotros? ¿Por qué Jehová se había apartado de Sansón? Por todo lo que estaba haciendo. Mire que Jehová escogió a Sansón desde antes de nacer para darle una misión muy importante: salvar a su pueblo. Pero la forma como lo estaba haciendo Sansón no era agradable para Dios. Y esa mañana fue una mañana fatal, una mañana oscura, una mañana que le trajo mucho mal a Sansón. Jehová ya no estaba con él. ¿Y cuántas veces nosotros nos confiamos al extremo y pensamos que a nosotros eso no nos puede pasar? ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, a él le pasó, pero a mí no?
No, el hermanito le pasó, pero a mí no me va a pasar. Tal vez él cayó, pero yo no, porque yo soy más vivo, porque yo sé cómo hago las cosas. Y hoy en día, muchos allá afuera, fracasados, porque nunca se cuidaron. Pablo, ¿qué dice? El que crea que está de pie, ¿qué dice él? Cuídese de no caer. El que crea que esté de pie, cuídese. Pero a veces nos confiamos. No, es que yo soy bendecido. Sí, eres bendecido, pero cuídate. ¿Qué cosas Dios te ha bendecido y es necesario cuidarlas? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido grandes bendiciones por un sencillo detalle? No hemos cuidado la bendición. No hemos cuidado lo que tenemos. ¿Qué te ha dado Dios que lo estás descuidando? Tal vez el hogar, tal vez ese empleo, ese negocio, tu vida misma. ¿Qué estás descuidando? Muchos se descuidan a sí mismos. Hay gente que por estar tan preocupada cuidando a todo el mundo, no se cuida a sí mismo. Y estaba tan ocupada, dice Eclesiastés, cuidando la viña ajena, que descuidé mi viña, que descuidé mi casa, mi hogar, mi vida. Y pensaba que Sansón no iba a caer. Demasiado confiado. Sansón esa mañana simplemente, él durmió confiado. Total, Sansón estaba acostumbrado a hacer eso muchas veces. Lo amarraban y él se soltaba. Y esa mañana tal vez lo intentó. Y volvió y lo intentó. Pero se dio cuenta que ahora ya no tenía la fuerza. Se dio cuenta que ahora ya no se podía soltar. Y ahí fue cuando él se dio cuenta de que Jehová ya lo había dejado. De que Jehová ya se había alejado. Recuerda que al altivo dice que Jehová lo mira ¿de dónde? De lejos. Significa que se ha ido, se ha alejado. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo que tal vez Jehová ya no está con nosotros? Altivez, orgullo, envidia. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que tal vez Jehová ha tomado la decisión que tomó con Sansón? De ya no estar con él. De ya no estar con él. A veces nosotros nos confiamos, ¿no? Es que Jesucristo está conmigo toda la vida, donde yo quiera que vaya, Él está conmigo, eso es verdad. Y eso mismo le prometió a Sansón, y estaba con Sansón. Pero los hechos de Sansón hicieron que Jehová se alejara de él. Una cosa es que Jehová haya prometido a ti y a mí que Él siempre estará con nosotros, y otra cosa es que por nuestros actos nosotros hagamos que Él se aleje de nosotros. ¿Qué cosas estamos haciendo? Recuerda que Dios ama al pecador, pero ¿qué es lo que Él aborrece? El pecado. Y por lo tanto, si tú y yo estamos untados de ese pecado del mundo, Él no se va a acercar a nosotros. Porque ese pecado viene a ser como el repelente para los mosquitos cuando vamos de vacaciones. Ese repelente, ¿qué es lo que hace con los mosquitos? ¿Hace que el mosco se muera, no exista, desaparezca? No, simplemente que no se acerque a nosotros. El pecado, el mundo, las tradiciones, lo que hacemos del mundo es como ese repelente que untamos en nuestro cuerpo, y que Jehová prefiere mirarnos, sí, mirarnos, pero ¿de dónde? De lejitos, de lejos. Y por Él estarnos mirando de lejos, de algunas cosas nos guarda, nos cuida, nos protege, pero una cosa es tenerlo cerca y otra cosa es tenerlo lejos. Una cosa es que tú como padre estés cerca de tu hijo, y otra cosa es que estés lejos. Cuando tú estás lejos de tu hijo, ¿significa que dejas de ser padre? No. Es más, ¿significa que tú ya no le proveas para la universidad? No. Él puede estar en otro país y tú le sigues girando el cheque. Pero ¿quién puede disfrutar de la presencia tuya? El que está ahí cerca. A Él tú lo puedes abrazar, besar, consentir. Y cuando tal vez Él está con dolor de cabeza, de estómago, tan solo tú le das un abrazo, un beso, lo acaricias. ¿Y qué siente? Esa paz,
¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños con nuestros padres estábamos tal vez enfermos de algo y tan solo un abrazo de nuestra madre, un beso de ella, el acostarnos sobre sus rodillas era suficiente para que el dolor se quitara? Eso se logra estando cerca o lejos. Cerca. El otro tal vez tiene el cheque, pero jamás tendrá esa maravillosa experiencia de estar cerca a su papá, a su mamá. Y Jehová de Sansón ya se había alejado. Y a veces nosotros somos causantes de que Jehová se aleje de nosotros. No que no nos ayude, porque muchos dirán, pues yo igual hago lo que hago y soy bendecido. Tal vez tienes mucho, pero jamás podrás tener esa cercanía maravillosa de Jehová, ese amor de Él, que Él nos tenga en sus brazos. Eso produce paz en medio de la tormenta. Eso produce bienestar en medio de la aflicción. Solamente cuando podemos sentir el amor maravilloso de Jehová en sus brazos es cuando nosotros podemos vivir en paz, aún en medio de todos los problemas, aún en medio de todas las dificultades. Amén. Cuarto, entonces, abre su corazón a cualquiera. Quinto, vive demasiado confiado en sí mismo. Sexto, un chicanero vive ciego y en cadenas. No se da cuenta de su realidad. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Mas sin embargo llegaron los enemigos y lo mataron. No. Recuerden que los enemigos, ¿para qué dicen que estaban acechando y lo esperaban hasta la madrugada? ¿Para qué era? Para matarlo. Pero más sin embargo prefirieron hacer algo más terrible todavía que la muerte. ¿Y qué le hicieron? Le sacaron los ojos y lo encadenaron. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Y cuántas veces nosotros, por estar jugando con el pecado, por estar jugando con la tibieza, por ser cristiano tibio, parece que no tuviéramos ojos? No podemos percibir el peligro, no podemos ver la realidad. Cada vez sentimos que nos hundimos, pero parece que no la vemos. Y aunque quisiéramos avanzar, no podemos, porque estamos como atados. Sansón sufrió dos cosas terribles. Estaba ciego y estaba atado, estaba encadenado. ¿De qué cosas estamos encadenados nosotros todavía? ¿De qué cosas no queremos ver? Porque recuerda que el ciego es aquel que no quiere ver. Es el peor ciego. Hay ciegos físicamente que nos dan ejemplo de superación. Hay ciegos físicamente que cuando nosotros vamos por la calle, todo despacio, todo pensativos, llega el ciego por detrás y que nos dice, quítate lento, porque él va a eso. Porque no tiene problemas para transportarse, para caminar. Él conoce muy bien y sabe lo que hace. Por eso, más triste es un ciego, pero ciego que no quiere ver. Porque aunque está viendo ahí, parece que no viera. Tiene ojos pero no ve, como dice la palabra. Y Sansón, el peor castigo que le pudo pasar, ¿cuál era? Estar ciego y encadenado. ¿De qué cosas estamos encadenados todavía? De la maldad, de la avaricia, del orgullo, de la mentira. ¿Qué cosas nos están encadenando a ese mundo? ¿Qué cosas todavía nos atan, que no nos permiten avanzar? Dios quiere que avancemos, pero a veces sentimos que algo nos está atando. Prejuicios, temores, miedos en nuestro corazón. ¿Cuántas oportunidades muy buenas las hemos perdido por miedo, por temor? Muchas oportunidades excelentes que han llegado a nuestra vida y no las hemos visto porque pareciera que estuviéramos como Sansón, sin ojos. Y no las hemos podido aprovechar porque parece que estuviéramos atados también. Pregúntate esta mañana, ¿qué oportunidades has perdido por no confiar en Jehová?
por el miedo que nos produce estar separados de Él. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que estamos apartados de Jehová? Porque la ansiedad empieza a embargar nuestro corazón. El miedo empieza a embargar nuestro corazón. Tal vez tú dirás: yo soy cristiano, recibí a Cristo hace mucho tiempo, no he hecho cosas malas para estar apartado de Jehová. Pero tal vez ese miedo te mantiene apartado de Jehová. Ese temor, ese prejuicio. Eso hace que nos superman. Dios quiere tantas cosas para tu vida, pero ese prejuicio hace que no las aproveches. Ese miedo, ese temor hace que no las aproveches. Estás atado, estás atada a ese temor, a ese prejuicio. Ponte a pensar en este momento: ¿qué sería de ti si permitieras que Cristo quite ese prejuicio que hay? ¿Qué sería de ti? Una cosa es segura, que si seguimos tomados de su mano, seríamos personas de éxito. Pero si somos como Sansón, que nos aprovechamos de la bendición, entonces estaríamos peor todavía. Estaríamos peor que Sansón. Todo fantoche se niega a ver lo que está haciendo y se niega a ver lo que le está sucediendo en su vida, porque simplemente vive de apariencias. Séptimo, se vuelve juguete de los demás. Por su afán, muchos han permitido que su vida gire en torno de los que quiere agradar. Un fantoche no tiene una vida propia. Un fantoche vive para agradar ¿a quién? A los demás. Por eso es fantoche. Por eso él quiere mostrar lo que el otro quiere ver. Y por eso vive esclavo de esa persona. Se vuelve juguete. Ahí en el versículo 25, ¿qué dice? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta, para divertirnos. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió ¿de qué dice ahí? ¿De qué dice? Dígalo, Hugo. De juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. El hombre ungido, el hombre apartado desde antes de nacer, ahora ¿qué era? Juguete. Juguete para los demás. Un artefacto que serviría para diversión de los demás. ¿Cuántas veces nosotros, por ser fantoches y vivir una vida falsa a nivel cristiano o a nivel secular, nos convertimos en juguetes de los demás? Juegan de nosotros hasta que ya no les sirvamos y ese día nos desechan. ¿De qué personas hemos llegado a ser juguetes? ¿De qué circunstancias? Mire que Satanás no quiere acabar con las iglesias. Satanás quiere que las iglesias sean tibias, para que se conviertan en ¿qué? En juguete. Muchas iglesias juguete de Satanás. Ahí los tienen, entretenidos. Esposas que son una peste, pero sin embargo dicen ser las mejores cristianas. Esposos que son una porquería y sin embargo dicen ser los mejores cristianos. En realidad, según el dialecto que estamos utilizando ahí de la Biblia, esa persona no es más que ¿qué? Que un juguete del diablo. Juguete del diablo. Juguete de los demás. En eso terminó convertido Sansón. ¿Quería Jehová eso para Sansón? No. Dios le había dado una misión maravillosa: llevar a su pueblo a la salvación. Ya eran los medios que utilizó Sansón, los malos. Dios quiere que tú y yo seamos personas de éxito. ¿Qué es lo que Dios está en desacuerdo? Con los medios que nosotros utilizamos. Recuerda lo que el adagio que dice el mundo: los medios o el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. El hecho de que tú quieras alcanzar eso no justifica el mecanismo que estás utilizando. Para
que me entienda. Si usted está estudiando y es un joven y va a hacer un examen, ¿cuál es el fin de ese examen? ¿Usted espera sacar cuánto? 5. Ese es el fin. 5 quiere sacar. ¿Cuál es el medio? ¿El chancuco? Ese no debería ser el medio, ¿cierto? Porque ese es el medio. Hay dos medios: o estudio o hago chancuco. Los dos son el medio para alcanzar un fin. El fin es sacar 5 en el examen. Los medios los utilizas tú. Uno de esos medios es estudiar. El otro medio es hacer chancuco. ¿Justifica que utilices el chancuco el querer sacar 5? No justifica. Ahí es cuando dicen que el fin no justifica los medios. Dios ha puesto en ti y en mí la capacidad de llegar a ser personas de éxito. Pero ojo, ¿qué medios estamos utilizando? Dios quiere que tú y yo tengamos la mejor esposa, el mejor esposo. Pero ¿qué medios estás utilizando para lograrlo? ¿El engaño? ¿La mentira? ¿Qué estás utilizando? Hay hombres, hay mujeres que han depositado su mirada en alguien y su fin es conquistarlo, es conquistarla, es enamorarla. Y eso no es malo. No es malo que te enamores de una niña, no es malo que te enamores de un joven. Lo malo es los medios que a veces utilizamos para conquistar. ¿Qué estás conquistando? Y sobre todo, ¿bajo qué medios? ¿Qué estamos haciendo? Dios quiere que tú y yo seamos prósperos y que tengamos el mejor negocio. Pero, ¿qué medios estamos utilizando? Sansón se volvió un juguete. ¿Y sabes qué? Cada vez que nosotros utilizamos un medio equivocado para conseguir lo que queremos, nos convertimos ¿en qué? En juguetes del diablo. En juguetes de los demás. Hay gente que ha querido dominar a los demás en base a mentiras, en cosas desagradables, y ¿sabes qué? Ha caído ahora en juguete de esa persona. Y lo que dice el mundo, ya no dice juguete, pero allá afuera dice, ahora es víctima de su propio invento. Y eso nos traduce a lo que estamos hablando. La palabra de Dios no nos dice que somos víctimas de nuestro propio invento, pero sí nos dice que por nuestro propio invento caemos a ser juguetes. Juguetes. Y cuando nosotros pensábamos dominar a esa mujer, a ese hombre, resulta que ahora él o ella me domina a mí. Miren que Sansón empezó a ser juguete desde ese momento en que le sacaron los ojos. ¿Qué dicen? Ella era juguete. Él era juguete de Dalila. Él era juguete de sus propias emociones. Ella era un juguete. Solamente que los enemigos ya lo convirtieron en un juguete mayor. Cuando nosotros empezamos a dejarnos obligar por nuestras emociones, nos estamos convirtiendo ya en juguetes de los demás. ¿Y sabes cuándo me doy cuenta que ya estoy convirtiéndome en un juguete? Cuando yo empiezo a actuar mal y me pregunta a alguien que por qué lo hago, y ¿sabes cuál es mi respuesta? Es que eso no depende de mí. ¿Cuántos que nos han dicho, hombre, ¿por qué no se esfuerza? ¿Por qué no sale adelante? ¿Por qué no deja de gritar? ¿Por qué no deja de ser mal geniado? ¿Y qué decimos nosotros? Es que no depende de mí, es que cuando yo me doy cuenta ya estoy gritando. Bueno, y si no depende de ti, significa que depende de otros. Y eso ya te convierte ¿en qué? En un juguete. Ya te convierte en un juguete. Dios nos dio capacidad para poder manejar nuestra propia vida. Recordemos hasta aquí, son 8 puntos, recordemos hasta aquí los 7. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de apariencias, de ser chicaneros en la vida? Primero, se vuelve ingenuo. Puede ver el peligro ahí al frente, pero no lo detecta, no se da cuenta. Segundo, juega con el peligro. Cree que siempre va a salir bien librado. Y a veces se equivoca. Tercero, se deja llevar por las emociones. Las emociones empiezan a controlar su vida. Y pronto empieza a meterse en problemas. Cuarto, abre su corazón a cualquiera. De lo confiado que es, piensa que todo el mundo es como él. Y a veces a nosotros los cristianos sí que nos pasa eso.
Pensamos que todo el mundo es como nosotros. Ay, pero tan malo, yo no pensé que me iba a hacer eso. Nos faltó malicia indígena, nos faltó astucia. Por eso el mundo se divierte explotando a los cristianos. Por eso el mundo se divierte robando a los cristianos, porque aprovecha de su ingenuidad. Ay, es que como yo lo vi tan necesitado, ¿qué necesitado? Ya está acostumbrado a vivir así. Su vida es así, le fascina vivir así. Solamente que nosotros somos incautos, ingenuos. Quinto, vive demasiado confiado en sí mismo. Siempre pensamos que a los demás es lo que les pasa cosas malas, no a nosotros. Pensamos que otros son los que caen, no nosotros. Y eso hace que nos metamos en problemas. Sexto, vive ciego y encadenado. No es capaz de ver más allá de sus narices. Séptimo, se vuelve juguete de los demás. Por su afán de querer agradar a los demás, termina siendo su esclavo. Si tú empiezas a hacer cosas por agradar a tus hijos, lastimosamente te vas a... Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.